Bueno, vamos a explicar en este curso de medicina hospitalaria la currícula básica que tiene la medicina hospitalaria, sus conceptos, su historia, el desarrollo en la misma, las certificaciones, la implementación. Es un resumen, ya que se va a mostrar un poco mejor cuando usted lea capítulo por capítulo que está en la bibliografía adjunta en esta clase. Esta clase simplemente dice brevemente cómo se formuló la currícula y después hablaremos particularmente en cada clase un poquitito mejor. En el 2006, en el Journal of Hospital Medicine, se publica en enero esta currícula que se modifica en el 2017. Los actores Tresle, Pistoria, Budny, McKinney y Amin fueron los que hicieron el mismo, pero fue un desarrollo que llevó varios años. Parecería que esto fuese muy reciente porque la irrupción de la medicina hospitalaria es de muy reciente, pero sin embargo el desarrollo de esta currícula llevó algunos años que lo vamos a mostrar. A manera introductoria, digamos, el crecimiento tan significativo entre el 94 que se describió, digamos, la medicina hospitalaria y después cómo se insertó en los distintos hospitales, que sí fue como un reguero a una gran velocidad se difundió, ya que los beneficios en el manejo de los pacientes y la calidad, la seguridad en los mismos han hecho este éxito posible, hizo que se tuviese la necesidad de poder organizar la docencia para la formación del recurso humano y al mismo tiempo salir del empirismo o a veces de cierta improvisación que estaba ocurriendo con la medicina hospitalaria. Entonces esto motivó que se pudiese juntar un pequeño board en el 2002 para generar un core curriculum y a partir de ahí los distintos programas de medicina hospitalaria pudiesen tener al menos un lenguaje en común. Este núcleo, vuelvo a decir, tuvo como misión fundamental formar capacitadores, digamos. De alguna manera nadie les pudo enseñar a ellos cómo hacer medicina hospitalaria. Se encontraron frente al problema y lo tuvieron que desarrollar. Fueron al mismo tiempo maestros y alumnos, mentores y mentorizados. Este es un punto realmente muy importante porque nadie les enseñó. Tuvieron que aprender en la marcha. Y por eso la organización que lleva implícito todo programa de medicina hospitalaria es fundamental. Da un marco de trabajo que modeliza el acto médico. ¿En qué se quedó? En básicamente tres dominios muy importantes. Las condiciones clínicas, como ahí se señala, los procedimientos, los sistemas de salud, ya que esto se impacta tan fuertemente en la medicina actual que no se puede hacer medicina sin contemplar todos los aspectos que tienen que ver con el acto médico. Y cada capítulo además tiene el conocimiento básico, lo que se tiene que saber de esa enfermedad, el Cecil, por así decirlo, el Farreras, el Harrison, las habilidades que son las manualidades que nosotros tenemos que hacer como médicos y las actitudes necesarias para liderar programas de salud. Este es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se formó? Alrededor de 15 médicos se juntaron, hicieron un pequeño board, hicieron presentaciones en muchas universidades, en las distintas estructuras que tienen que ver con la educación médica en Estados Unidos. Y a partir de ahí, después de un arduo trabajo, fueron haciendo el core curriculum. Este es el camino de vida, por así decirlo, que tuvo el sistema, ¿no? Empezó en el 2002 y recién en el 2006, después de prácticamente 3 años y medio de intensa tarea, se pudo tener el core curriculum de medicina hospitalaria. ¿Desde dónde se arranca? ¿Cómo empiezo a hacerlo? Y esto es importante. Dijeron, la medicina hospitalaria, su principal foco es ver qué hacemos dentro del hospital. Y dentro del hospital tenemos entre 15 y 20 patologías y problemas médicos tremendamente frecuentes. Y a partir de eso fueron al Medicare, el Medicare les dijo, por así decirlo, cuáles eran las causas de internación más frecuentes y trabajaron sobre esas cuestiones. Y esto es importante porque un programa de medicina hospitalaria, este core curriculum, es un core curriculum que sirven para hospitales en un país, por así decirlo, en un país desarrollado. Y en hospitales que pueden estar, por ejemplo, en la frontera, en nuestros países que van a tener francas dificultades sociosanitarias, la prevalencia de las enfermedades es totalmente diferente. Por lo tanto, el core curriculum, un punto importante es que arranca con la epidemiología local. Se hace en función de la epidemiología de ese hospital.
no lo que el médico debería saber, sino qué es lo que tiene que saber en función de cómo viene la patología. Y es un currículum dinámico, en función que irrumpen distintas enfermedades también se va a enseñar de una manera diferente. En función de que irrumpen distintas situaciones clínicas, también la docencia se tiene que adaptar. Por lo tanto, un programa de educación médica continua monitoriza permanentemente el devenir y las tendencias en la medicina actual. ¿Todos podemos ser hospitalistas? No, porque muchos somos médicos part-time. ¿Cuál es lo que marca la diferencia? Es en armar un programa de medicina hospitalaria, que probablemente esté diseñado y estructurado y dirigido por hospitalistas. Pero si yo tengo un programa que me globaliza, que estandariza la atención de los pacientes, todos los procesos asistenciales, los médicos part-time se pueden insertar. Esto no es que la medicina hospitalaria tiene que ser médicos de 8 horas dentro de un hospital. Pueden ser médicos part-time, siempre y cuando se adhieran a las normas de que el grupo dictamine. Y todos pueden formar parte de esa normatización de las patologías. ¿Cuál sería la diferencia importante entre un internista y un médico hospitalista? Porque nosotros decimos, yo hago medicina interna, estoy todo el día dentro del hospital, ¿en qué marca la diferencia? Que la medicina hospitalaria ve otras cosas que la medicina interna clásica, entre comillas, no las ve. Las prioridades son un poco diferentes. Y ahí está la diferencia. Y tal es así que la medicina hospitalaria, aunque arranque desde la medicina interna, se ha extendido. Es una manera de ver al paciente, es una manera de actuar dentro del hospital. Por lo tanto, la pediatría, la cirugía, la terapia intensiva, la cardiología, también está formando hoy por hoy hospitalistas. Y lo que es más interesante aún, hay ya toda una especialidad dentro de enfermería, que es la enfermería hospitalaria, y la farmacología hospitalaria, y también la medicina de los farmacéuticos cambia, porque se prioriza todos los problemas y la calidad y la seguridad que hay que tener dentro de un hospital. Esto cobra importancia, más importante aún cuando vienen sistemas que auditan el acto médico, como por ejemplo la Joint Commission. Armar un programa de Joint Commission en un hospital no preparado por hospitalistas es tremendamente dificultoso porque tienen que incorporar demasiados conceptos todos juntos. En cambio, si tenemos un programa liderado por hospitalistas, la Joint Commission entra solo porque la formulación de todos los estándares de cuidado ya están incorporados por parte del médico hospitalista. Vuelvo a decir, un hospitalista trabaja y actúa como tal, pero si existe un programa de medicina hospitalaria, los otros componentes no hospitalistas pueden actuar como si lo fuesen. Esto es un punto muy importante. Este es el nuevo currículum y acá de una manera vuelven a mostrar lo que yo les he mostrado antes, todo el desarrollo, las preguntas que hicieron, qué modificaciones, 11 años después de haber hecho la primer currícula. En realidad, luego de 11 años las diferencias son prácticamente mínimas y las voy a parar a resumir en este momento, que esas son las tablas que se han revisado. ¿Y cuáles son las diferencias? Esto está publicado, es la publicación original, yo lo puse acá en un PowerPoint un poquito más fácil. Son 21 síndromes, agregaron hiponatremia y síncope. Ahora les vuelvo a decir, esto está basado en la mayoría de los hospitales de alta complejidad de Estados Unidos y de complejidad intermedia. Si yo estoy en un hospital de frontera, estoy en un hospital muy cercano a una villa miseria, estoy en un hospital dentro de una población de estatus social AB1, las diferencias de las patologías que voy a ver en la internación son muy marcadas. Por lo tanto, la currícula, vuelvo a decir, se tiene que adaptar a la prevalencia de los problemas intrahospitalarios, de las enfermedades que provocan internación en nuestros pacientes. Los procedimientos son esto que los conocemos todos, los hemos hecho como residentes, pero hay que mantener programas específicos. Es posible que en algunos hospitales algunos de ellos ya estén en manos de especialistas, por ejemplo la toracocentesis, pero hay muchos hospitales que siguen estando en manos de los clínicos, los internistas. Hay que protocolizarlo, hay que trabajar en conjunto con los cirujanos, para dar un ejemplo. Igualmente ocurre con los accesos vasculares y un montón de otras cuestiones que hace a las experteces manualidades, digamos. Pero ¿qué tiene el tercer componente que sí es muy importante y que la medicina interna no estuvo tan cercano a este punto e irrumpió en los últimos términos, en los últimos tiempos?
El cuidado de los pacientes en edad avanzada, el tsunami de ancianos, como le llamo yo, ha hecho que la geriatría intrahospitalaria sea toda una especialización gigantesca. Las poblaciones vulnerables, los temas que tengan que ver con la comunicación, los temas que tengan que ver con la toma de decisiones, la farmacohemodinamia, la farmacoeconomía, la seguridad en los fármacos, la asignación equitativa de los recursos, metodología de análisis de terapéutica o de diagnóstico como puede ser la medicina basada en la evidencia, todo ha generado una gran transformación que la medicina hospitalaria lo toma en primer orden y que la medicina interna, digamos, lo ven más vale como algo secundario, porque está muy interesado tanto en el diagnóstico y no en el proceso asistencial, que sería la diferencia. Los cuidados paliativos, liderazgo, la gestión de la información, armar grupos multidisciplinarios, equipos de trabajo, la mejora en la calidad, la gestión en los riesgos. Estos son, digamos, gol estándar en un hospitalista y eso marca un poco la diferencia. ¿Cómo vemos una patología? Voy a hacer unos ejemplos, las visiones de la medicina clínica clásica versus la medicina hospitalaria, pero como a manera introductoria le vuelvo a decir que el Core Curriculum de la Sociedad de Medicina Hospitalaria Americana pone como principales dominios: el conocimiento, que es el cognitivo, las habilidades, que es el psicomotor, y el afectivo, que son las actitudes. Y si tuviésemos que tomar algún aforismo, pudiésemos decir que la medicina hospitalaria está centrada en los problemas prevalentes del paciente internado. La medicina hospitalaria es como a veces la evolución natural para el siglo XXI, lo que sería el segundo y el tercer milenio de la medicina interna. Prioriza la medicina hospitalaria los procesos asistenciales. El diagnóstico viene un poco por default, ya se hace por varios otros sistemas. La metodología diagnóstica ha sido muy importante, no es tan importante hoy como 30 años atrás, pero sí el manejo de la problemática es muy importante. Entonces, el diagnóstico no es lo prioritario, el diagnóstico es medio secundario, el proceso asistencial es lo prioritario. Y no comprende tanto la clínica médica con la medicina ambulatoria, pero sí las transferencias a los pacientes es muy importante. Si tomásemos como ejemplo entre lo que sería la visión clásica de una patología y la visión clásica de un hospitalista, voy a tomar la demencia. Por supuesto, los diagnósticos diferenciales, distinguir demencia, delirio, las causas de psicosis, los diagnósticos diferenciales, cómo hacer los test para evaluar, qué condiciones son reversibles, sí o no, son, digamos, bastante características en comunes que puede tener la visión de la medicina clásica con la medicina hospitalaria. Pero a lo mejor la medicina clásica prioriza demasiado los diagnósticos potencialmente de demencia reversible, diagnósticos diferenciales, se preocupa por algunos síntomas y manejos de los fármacos con mucho más cuidado, y la visión hospitalaria, hospitalista del tema, se preocupa más en todos los efectos secundarios que pueden ocurrir en un paciente con demente que esté internado. Todo lo que sería la preventología hospitalaria, el manejo de las caídas, toxicidades por fármaco, broncoaspiraciones, caras, el impacto que suele tener sobre el paciente y su familia, lo que significa el diagnóstico de esta enfermedad, por ejemplo, las metas al alta, la programación del mismo, la conciliación terapéutica, el manejo del paciente externo, es muy importante para la medicina hospitalaria. Y como vamos a poner unos últimos puntos, formular y dirigir grupos multidisciplinarios, esto, digamos, esto es muy importante, como también usar, digamos, toda metodología muy basada en la medicina, basada en pruebas, en evidencias, digamos, en ensayos clínicos controlados, tratar de darle mayor precisión y al mismo tiempo agregar métrica a la salud. ¿Qué estándar tiene? No alcanza a decir que un paciente tiene demencia como si fuese binario, sí o no, sino ver el compromiso, qué grado de profundidad en la alteración funcional tiene la enfermedad. Y esos scores son scores de manejo habitual para un hospitalista y no tanto para el médico internista. Y este es un punto, que son las actitudes. El enfoque multidisciplinario de la medicina hospitalaria hace que con cierta frecuencia coordine o lidere, como podemos ver acá arriba, un programa de atención, por ejemplo, de diagnóstico o tratamiento temprano, que hoy por hoy
En esto han irrumpido mucho los especialistas, que son generalmente gente que está liderando los programas diagnósticos y terapéuticos de muchas de las patologías prevalentes que nosotros vemos. Y eso genera mucha inquietud por parte de la medicina clínica, porque se ha visto como, entre comillas, invadido por los especialistas. Y la medicina hospitalaria es una respuesta estructural a esa invasión, por así decirlo, a través de, coordinemos cómo atendamos a los pacientes. Todos formamos parte del equipo diagnóstico, todos vamos a tener que ver los problemas y todos nos vamos a beneficiar con los beneficios de una buena calidad asistencial. Este es un punto muy importante, porque si no es posible que los especialistas se adueñen de la parte más interesante de la patología y el cuidado del paciente, hermosa palabra, pero conlleva a veces a una tarea de jerarquización política inferior, pese a que la tarea es muy loable. Otros se encargan de dirigir y nosotros nos encargamos de cuidar a los pacientes. Esa división de tarea a mí no me gusta. La medicina hospitalaria propone que uno tiene que cuidar al paciente, no cabe la menor duda, los estándares de calidad son fundamentales de seguridad, pero para cuidar bien a los pacientes tenemos que dirigir el proceso asistencial. Repito, para tener un buen cuidado de los pacientes debemos estar al frente de la toma de decisiones de los programas de salud de nuestros pacientes y de nuestras patologías que van a padecer los mismos. Otro ejemplo puedo tomar tromboembolismo, de cuando yo más o menos me recibí hasta 30 años después. Si hiciésemos diagnóstico de tromboembolismo en el 90, estaríamos frente a un cuadro clínico positivo, los antecedentes, las imágenes triangulares famosas que veíamos en la radiografía de tórax, el famoso S1QT3 y un centellograma BQ que pudiese hacer la enfermedad. Hoy por hoy, un residente, un millennial, está con el cuadro clínico, los antecedentes, las imágenes triangulares, pregunta qué es, el electrocardiograma tiene pocos cambios, el centello pregunta historia de la medicina, no tiene idea, y nosotros hacíamos diagnóstico con todo esto y ellos hacen diagnóstico con la tomografía computada. 2 o 3 adentros, la mínima sospecha y ya implica una tomografía computada, una angiotomografía para hacer diagnóstico. Pero ¿en qué cambia esto? El protocolo pasa por otras cosas. Hoy por hoy la medicina hospitalaria trata de jerarquizar el impacto funcional y trata de jerarquizar las medidas preventivas para tromboembolismo de pulmón. Por lo tanto, existen los scores de riesgo para el mismo, que maneja muy bien la medicina hospitalaria, pero no tanto la medicina interna, porque les vuelvo a decir, estamos un poco más enamorados del diagnóstico, como dice acá, la sabiduría del internista, el arte de la medicina, a ver si se me ocurría que tenía un déficit de alguna proteína especial fibrinolítica, como el C, S, o problemas con la antitombina 3, nos enamoramos de esa idea, pero a veces descuidamos el proceso asistencial. Esa es la diferencia, donde el diagnóstico posiblemente por la medicina hospitalaria tenga que ver con protocolos de estudios. Entonces usted me dice, pero entonces quedamos afuera. No, es el internista devenido en hospitalista que, sentado con todos los otros actores que tengan que ver con el tromboembolismo, diseña los protocolos de diagnóstico, diseña los protocolos de manejo y diseña los protocolos terapéuticos. O sea, estamos todos en la misma mesa, todos firmamos el mismo documento. Yo no estoy en el rol de que otros deciden qué hacer y yo me toca tener que obedecer y aplicarlo. Formo parte de los beneficios y de las desventajas, pero ambas cosas me corresponden y no un solo rol. Si tuviésemos que ver qué diferencia habría entre un sistema y el otro, bueno, siempre hubiésemos anticoagulado, pero ¿qué hace la medicina hospitalaria? Se reasegura el seguimiento, el paciente si entendió cómo tiene que tomar la medicación, cómo tiene que hacer las consultas, monta protocolos de seguimiento. Con respecto a la docencia, sí, ambos estaríamos enseñando a los médicos recién iniciados y a los alumnos, pero prioriza también la medicina hospitalaria, prioriza al equipo de salud. Las medidas preventivas obviamente son fundamentales, pero las medidas preventivas en la medicina hospitalaria es lo esencial, porque sabe cuál es el problema, también ha cambiado la historia del conocimiento, entonces hacer todos los programas de tromboprofilaxis son de vital importancia.
¿Cómo se toman las decisiones? Antes era la internista clásico, era por opinión de expertos, hoy están basadas en pruebas, en ensayos clínicos controlados y esto marca mucha diferencia. De alguna manera con esto quiero terminar e iremos viendo en las distintas patologías todo este rango que yo le había dicho previamente, que marca la diferencia entre una visión clínica convencional y una visión de medicina hospitalaria. Por supuesto que para ser hospitalista primero hay que ser un excelente clínico, no cabe la menor duda que esto es así, pero con solo ser un excelente clínico no podemos estar abarcando la problemática de la medicina moderna. Esta visión de medicina hospitalaria con prioridades un poco diferentes y el trabajo en equipo va a hacer que la cognición va a estar más repartida, que todos seamos socios en la terapéutica, en el diagnóstico y en el manejo de nuestros pacientes, y esto va a redundar en una mejor calidad y en una seguridad hacia una medicina costo-beneficio más efectiva. Muchas gracias.